Vamos a ver si cogemos algún fruto para nuestros pájaros. Hola, muy buenas a todos y todas. ¿Qué? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Venga, pues empezamos un tema nuevo este fin de semana. Y mirad, ahora mismo hace mucha calor. Estoy aquí debajo de una higuera, que no es precisamente un árbol, la sombra es fresca, pero precisamente la higuera a las personas nos puede provocar algunos picazones. Provoca picazón. Aunque a la gallina le viene muy bien. Mirad, ahí abajo como están, a la sombra, no son tontos los animales. Y a mediodía, cuando el calor aprieta, se ponen a descansar debajo de cualquier árbol que les acobije una buena sombra. Y bien, vamos a ver si buscamos algún higo, que esto va a ser bueno para los pájaros. Mira, ya que estoy aquí en el gallinero, quiero aprovechar y enseñaros este tipo de comedero, que es un comedero de los que venden, normal y corriente, solo que ha sido modificado. Esto lo he hecho aquí casero, las modificaciones, lo que es el comedero es comprado, pero como observáis, tiene aquí unas poleas, aquí tiene una polea, y aquí tiene otra. ¿Y esto para qué es? Veréis, este comedero, cuando lo ponías normal y corriente, pues las gallinas comían de aquí dentro, y los gorriones también se metían, y comían más veces, vaciaban más los gorriones que las gallinas, porque el gorrión no es que venga uno solo, sino que viene toda la familia. Entonces hubo que inventárselas, y a través de otro modelo que vi de comederos ya que venden preparados para que los gorriones no puedan meterse, pues me fijé y me copié un poco y soldé aquí unas pletinas, y que a la misma vez enganchan las poleas, y abajo a un hilo a la plataforma, que lleva un giro. Mirad, le puse aquí un tornillo para que gire con la madera. ¿Veis que gira? Cuando yo toco esto. Bien, ¿qué función tiene esto? Pues esto es fácil. La función es que cuando la gallina, como la gallina pesa más que el gorrión, cuando se acerca al comedero, ella pisa aquí la plataforma, y al pisar, mirad, ¿veis lo que ocurre? Se levanta. Y ya de esta manera la gallina puede comer mientras que esté su peso ejerciéndolo sobre la plataforma. Y ahí dentro vemos que está el maíz, el trigo, perfectamente conservado, sin que los gorriones puedan cogerlo, ya que aquí en el campo los gorriones tienen sitio de sobra para alimentarse de varias cosas. Lo que pasa que si se lo pones en bandeja, pues el gorrión siempre va a tirar por ir a por la comida más fácil. Le pones un plato con trigo, con maíz, pues obviamente va a venir el gorrión y la familia entera, y no solo los gorriones, sino que también las tórtolas, que se llevan también una gran parte del grano que se compra para los animales, para las gallinas en cuestión. Y como ya estaba cansado de que se llevaran siempre los mismos, pues todo el alimento, pues se me ocurrió hacer esto. Y desde que lo tengo, pues funciona muy bien. Viene la gallina, pisa aquí, se levanta, y cuando termina de comer, ella se retira y se cierra. Y bien, vamos a buscar higos, que es lo que hemos venido. Esta higuera es de higos negros. Tengo otras de higos verdales, que son verdes, como su nombre dice. No, estos son verdes, pero en realidad cuando maduran son negros. A ver si hay por aquí alguno bueno. Ah, mirad. Aquí. ¡Oh! Estos son los que busco. Estos. Mirad. Un higo rajado con chorreras. ¿Veis este almíbar que sale por el orificio? Cuando el higo está así, está crítico. A mí me encanta comerme un higo de estos debajo de la higuera, conforme está. También, si lo coges y lo metes a la nevera fresquito, está divino. Así que hoy cogeré para mí, y también, por supuesto, pues le pondré alguno a los pájaros para charlar un poco allí y seguir diciendo y avanzando sobre el tema de hoy. Así que vamos para allá. Cogemos algún higo y se lo ponemos. Bien, pues este es el menú que le voy a poner a la voladera hoy. Un poquito de sandía, un poco también de verdolaga recién cogida, un puñado de alfalfa tierna que contiene vitamina C, vitamina K, luteína, zeaxantina y otros aminoácidos y sales minerales que le van a venir muy bien en la época de muda a los pájaros, sobre todo a los pájaros silvestres, para fijar los pigmentos, ya que contiene criptoxantinas, entre ellas, como hemos dicho, la luteína y la zeaxantina. Y por supuesto, el higo que hemos visto antes, aquí partido por la mitad, rico en azúcares y aminoácidos, también en semillas,
que le va a aportar energía y también pues lo van a vaciar, van a dejar prácticamente el pellejo de aquí a 4 horas, ya que les encanta. Pues este va a ser el menú, más aparte una magdalena que se estaban comiendo, que se la he retirado, mirad cómo la estaban dejando, y esto se lo terminan todo. La voy a poner aquí para que sigan picoteándola y de esta manera la aprovechen. Y mientras que los pájaros se comen todo esto, como me he quedado sin mistura, voy a coger un vehículo especial, que es un vehículo italiano, que mola mucho, un furgón, ahora veréis, en el cual me lo suelo sacar en vez en cuando tengo que ir a por comida a sitios cercanos. Cuando es a sitios lejanos cojo el coche, pero cuando es a un almacén que hay aquí en el propio pueblo de al lado, me cojo el vehículo, me voy, compro los sacos de mistura y me vengo. Así que ponemos esto a los pájaros y vamos a ver en qué me traigo las misturas cuando es por aquí cerca. Bueno, pues ya ha venido el furgón del equipo A y vamos a ver lo que trae. Que llevo aquí el pedido. Pues mirad, 2 sacos de 25 kilos de mistura de la normal y corriente, la de toda la vida. 5 semillas con cositas de colores, eso sí, comprobada ya allí en la tienda, y como me fío del que me la vende, siempre me la trae recién envasada. Ahí la vemos. Y también comida para los perros y los gatos. En este vehículo me viene mejor porque así no unto el coche. Por eso lo tengo. Para hacer unos transportes para animales perfectamente en esta cajita de 1 metro cuadrado que tiene. 1 metro cúbico, mejor dicho. Pues nada, voy a descargarlo y seguimos. Y estas son las semillas que se utilizan como alimento base. Son las mismas que hemos visto en los sacos. Compuestas por 5 semillas. Las típicas de colores. Eso sí, tienen que ser semillas limpias. Hay otras que cuando vas a comprarlas dan pena verlas. Si nos fijamos en esta no vemos que haya ninguna telaraña ni ningún bicho saliendo de ellas. Lo veis bien, ¿no? ¿Me puedo acercar más? A ver. Ahí. Se ven perfectamente el cáñamo, la navina negra, la linaza. Lleva 5 semillas, como he dicho. Aunque de negrillo lleva poco. Y luego están las cositas estas de colores. Pues bien, ¿se puede sacar con una simple mistura pájaros? Perfectamente. Antiguamente las misturas no eran ni siquiera con 5 semillas. Era la típica mistura de la Big, se llamaba. Era alpiste y navina, no llevaba otra cosa. Y con alpiste y navina se sacaba. Aparte, por supuesto, había que meter algún bizcocho o algún huevo, algo en época reproductiva para, en caso de que hubiera alguna carencia, que ese huevo pues ocupara la carencia que podía tener la pareja reproductiva en las nidadas. Pero simplemente con una mistura sencilla se puede sacar. Yo he sacado, ahora eso sí, utilizando semilla de la salud, es más cómodo, es más energético, aunque la semilla esta también contiene energía y grasa. Por ejemplo, las semillas de colza o navina negra, que es muy rica, por eso es barata esta semilla, pues tiene ciertas proteínas que no llegan a ser asimilables al máximo en el organismo de los pájaros cuando no están acompañadas por fitoquímicos. Para ello, para rendir al máximo con una mistura simple como esta, lo que hay que hacer es acompañarla de fitoquímicos. En este caso, de aminoácidos vegetales que van a ayudar a desfragmentar también los aminoácidos de la semilla, porque las proteínas están compuestas por aminoácidos. Solamente necesitamos otra cadena de aminoácidos de origen vegetal y que sea fresco, que va a ayudar a desfragmentar y a unirse al enlace de los aminoácidos de las proteínas de las semillas. Con ello vamos a conseguir una mayor asimilación, mayor aprovechamiento en el organismo de los pájaros con estas semillas, y por lo tanto el suficiente empuje y potencial de aminoácidos
para llegar a producir la reproducción y el crecimiento de los pichones, porque no solo en las semillas, también las plantas aportan aquello que falta en las semillas. Por ejemplo, la vitamina C la llevan las plantas, las semillas no llevan prácticamente, a no ser que sea la semilla de rábano, que lleva algún ligero porcentaje, pero en las plantas siempre lleva más. Luego otros aminoácidos, otros componentes que van en las plantas, como puede ser la colina, que ayuda a regular el sistema de hepático, pues va a ayudar muy bien para aquellas semillas como por ejemplo la navina negra o el cáñamo, que es muy grasiento, muy aceitoso. Pues la colina de los fitoquímicos de las plantas va a ayudar a regular este sistema hepático y a conseguir digerir mejor estas grasas para que circulen bien por el organismo, sean asimilables y no creen problemas que más adelante se puedan traducir en alguna enfermedad de tipo hepático o también hepatorrenal. Así que simplemente utilizando unas semillas como estas, acompañadas de frutas, vegetales, pues nos va a ayudar perfectamente a la defragmentación de las proteínas, a la mejor asimilación de estos aminoácidos y, por supuesto, al crecimiento de los pichones sin ni siquiera necesitar semillas de la salud. Eso sí, las semillas de la salud ayudan mucho. Mezclar, porque como hago yo, la mitad de semillas de la salud con estas, aumentan todavía más los niveles energéticos y la asimilación es todavía más completa si le metes a las semillas de la salud, más aparte le metes los fitoquímicos, pues ayuda todavía a un mayor crecimiento. Aunque sin ellas, solamente con esto he sacado, porque lo he comprobado, simplemente con vegetales y sin ni siquiera echar pasta de cría, una simple magdalena, y a lo mejor ya te viene justo, pero ya para sacar canarios es que no se necesita más. Para silvestres, pues a lo mejor algún insecto o alguna cosa, pero es que ni eso, porque también he sacado con mixturas simples y verduras, he sacado cardenalitos, sin utilizar ni siquiera la perilla, aunque hoy en día sí que la utilizo cuando está en época reproductiva, pero en otras pruebas que hice salían adelante. Costaba un poco más, obviamente, pero salen. A eso sí, al mezclar las semillas de la salud con estas y con cosa verde, aumentamos un montón esa asimilación de aminoácidos, que tanto sea con semillas de la salud como si es con estas semillas simples, que ahora mismo ya no utilizo semillas de la salud, las utilizo desde finales de febrero hasta finales de junio. Por ejemplo, en julio y agosto, que todavía siguen criando algunos pájaros, ahora mismo están con estas semillas, nada más. Solo con esto y plantas. ¿Por qué? Porque las semillas de la salud en pleno verano son muy energéticas y encima que hace calor, aquí por lo menos en Murcia hace bastante calor, hemos llegado, en la otra semana llegamos a 43 grados, aquí donde me encuentro, en el aviario. Así que fíjate, es bastante evidente que no voy a utilizar semillas de la salud que son tan caloríficas y energéticas con estas temperaturas. Por eso bajamos, reducimos, cogemos solamente las semillas básicas y las acompañamos de verduras para que la ingesta sea más asimilable y no nos pasamos en grasas, y también para regular este estrés térmico, que ya que mucha semilla de la salud tampoco es beneficiosa porque puede hacer una acumulación de grasa innecesaria que sea más maligna que beneficiosa en tiempos tan calurosos como puede ser el verano. Y a esto se refiere uno, que empiezan ellos a comer un poquito de cada cosa, la magdalena, la verdolaga que hemos puesto. Se han asustado un poco porque me he puesto a hablar, aunque queda ahí todavía un valiente que no sabe si picotear o no. Ahí lo vemos. Este va por la sandía. Ha dicho, hoy me voy a refrescar, y de esta manera, pues ahora mismo, pues se sacan los pájaros con unas simples mixturas, un poquito de cosa verde, una magdalena. En vez de poner pasta de cría aquí dentro de la voladera con estas calores, le estoy poniendo magdalenas solas. En julio y agosto, magdalenas, lo que hay del verano, higos, verdolaga, alfalfa, para que aparte que están mudando, pues también cojan todas las vitaminas de estos productos que vienen pues perfectos para ellos. Se puede sustituir, por supuesto, por productos que venden en las pajarerías, aunque yo
como los tengo aquí en el campo, pues los cojo ya directamente. Por ejemplo, en las pajarerías, en los comercios, puedes comprar verdolaga en polvo, ortiga me parece que también hay, diente de león en polvo, que lo venden. Pero en mi caso, al tenerlo todo en fresco, pues se lo meto y también disfruto de verlos cómo comen pues estas cositas. Y ya para despedir el vídeo, después de haber hablado de los fitoquímicos y de la importancia y relación que hay entre dichos fitoquímicos y las semillas, pues nos vamos a ir, pues como hemos venido, mostrando el furgón del equipo a 3 ruedas. Que no sé si irme al Dakar o a la ruta de los mundiales, porque últimamente hay tanto mundial. Bueno, hay que tomarlo con un poco de humor y simplemente pues disfrutar de los pájaros, de la salud y de todo aquello que mejor os guste hacer. Señoras, señores, un placer enseñar estas cosas, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Y aquí me quedo, que tengo que lavar la máquina, que está un poco sucia. Hasta luego.